Gracias por acompañarnos al Descubierto. Les saluda Endrina Yepes. Iniciamos una nueva etapa de nuestro espacio y lo vamos a hacer con un economista, José Manuel Puente. Él además es profesor de el IESA, Instituto de Estudios Superiores de Administración. Muchísimas gracias por estar con nosotros al Descubierto. Muchas gracias, Andrina. El tema económico se ha vuelto uno de los más cotidianos para los venezolanos, sobre todo en un escenario donde se habla de proyecciones de inflación nunca antes vistas en nuestro país y que ha descrito el gobierno como una llamada guerra económica. Lo cierto es que los ciudadanos cada vez ven más el rezago y sienten más lo que significa la diferencia entre los ingresos y los egresos que tiene cada hogar. ¿Cómo explicar esto desde el punto de vista teórico y cuáles son las proyecciones que hay de inflación para el cierre del año? Sí, bueno, sabemos que el gobierno a lo largo del 2017 ha incrementado 5 veces el salario mínimo, pero esos aumentos salariales del último año, de los últimos años, han estado muy por debajo del ritmo al que está creciendo los precios. Una de las cosas que está ocurriendo con más fuerza en los últimos meses es que mes a mes vemos que el nivel de precios de la economía sube a una tasa superior. Y entonces parte del drama que viven todos los venezolanos es que la inflación corre mucho más rápido que los incrementos salariales. Entonces, esos incrementos compulsivos de salarios se terminan convirtiendo en sal y agua, pero además terminan siendo gasolina pura para el proceso inflacionario. ¿Cómo compensarlo desde las políticas públicas y de alguna manera dar respuesta a esas necesidades que tienen los venezolanos para la adquisición de sus productos básicos si no es a través de un aumento de sueldo? Bueno, básicamente el gobierno tiene que cambiar su concepto de política económica. Sin un cambio radical en las opciones de política económica, no será posible revertir el mal comportamiento que tiene Venezuela. Venezuela tiene 4 años consecutivos en recesión, 4 años consecutivos como la inflación más alta del mundo y 4 años con niveles de escasez nunca antes vistos en la sociedad venezolana. Y dada la no acción en materia económica del gobierno, el 2018 tiene altas probabilidades de ser el 5.º año de ese ciclo recesivo y con inflaciones que el Fondo Monetario, el 2018, la proyecta en 2.438%. Entonces, conclusión, tenemos que atacar el origen del problema y tenemos que generar un set de política económica coherente que ataque los equilibrios o desequilibrios macroeconómicos que Venezuela vive. ¿Cuál es el fondo del problema? Es económico y por ser económico requiere de decisiones económicas. El gobierno tiene que desmontar el control de cambio para poder generar una asignación eficiente de recursos en la economía. Tiene que ir paulatinamente desmontando los controles de precios porque hay una distorsión tremenda. Muchos precios están siendo controlados y tienen precios ficticios que están muy por debajo de sus costos de producción. Venezuela tiene en este momento el nivel de reservas internacionales más bajo de los últimos 21 años. Venezuela requiere ayuda financiera internacional para fortalecer su nivel de reservas y poder hacer viable su estrategia económica y liquidar dólares al aparato productivo. Es decir, tiene que llevar a cabo un programa de reformas integrales donde en una primera etapa se estabilice la economía y después vayamos a un cambio estructural de las opciones de política económica, porque al final las opciones de los últimos 18 años nos han llevado a la peor crisis económica de nuestra historia. Los ministros del área económica esta semana sostuvieron una reunión y Castro Soteldo, en representación y como vicepresidente del área económica, hablaba de una nueva ofensiva contra la especulación. Para el gobierno nacional pareciera que la especulación es el fenómeno que está haciendo más daño a los consumidores. ¿Considera usted que esto es así? Yo no tengo dudas que en algunos mercados existe especulación y es el deber de todo gobierno competente, bajo la estrategia correcta, la regulación correcta, suavizar esos incentivos. Pero los problemas centrales que tiene esta economía no están vinculados a la especulación. ¿Qué es lo que vemos? Un gobierno que persistentemente da explicaciones simples a los problemas complejos. Tienes escasez, acaparamiento. Tienes inflación, hablas de especulación. Tienes recesión y hablas de guerra económica. Yo creo que es muy claro que en el caso de la inflación tienes un fenómeno monetario, fiscal y de producción que explica muy claramente por qué tenemos la inflación más alta del mundo. La inflación este año de América Latina es 4.2%. La pregunta es por qué Venezuela tiene una inflación 150 o 200 veces superior al promedio de América Latina. Y la explicación esencial del fenómeno está vinculada a una política fiscal expansiva, a un banco central que no recoge los excedentes de liquidez y genera que la liquidez monetaria crezca como la espuma y se vaya a la compra de bienes y se vaya al mercado cambiario paralelo. Pero además un aparato productivo que cada vez produce menos bienes y servicios y ante esas restricciones de producción se genera el fenómeno de inflación. Es decir, el problema inflacionario tiene un origen muy claro económico, una inconsistente política fiscal, monetaria y caída de la producción. Si el gobierno mira a ese origen económico va a poder atacar el problema. Si sigue pensando que es todo consecuencia de la especulación, no va a poder conseguir
una solución al problema de fondo. Revisando un poco las cifras y las proyecciones que hay para el cierre de inflación de este año, estuve revisando que Francisco Rodríguez, economista jefe de Torino, dice que la inflación anual estaría un 754% y la proyección de cierre estaría al 1033%. También el diputado Ángel Alvarado, representante también de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, habla de que la inflación en el 2017 hasta ahora se ubica en 825,7%. ¿Se pudiera estar pensando en una proyección de hiperinflación en Venezuela, como lo dice el diputado José Guerra? Eso es una pregunta clave y la respuesta no es fácil por una razón muy sencilla. El Banco Central de Venezuela tiene 24 meses que no publica data de inflación. El Banco Central es el único que está facultado para ofrecer la cifra oficial. Y yo me apego a lo que es una convención profesional, académica, que es considerar que una economía entra en hiperinflación cuando tiene una inflación intermensual de 50 o más %. Dependiendo de la fuente que tú sigas, verás que Venezuela o está en hiperinflación o está muy cerca de ella. El punto es que si en alguno de estos meses, septiembre, octubre, la inflación mensual fue superior al 50%, entonces formalmente Venezuela entró en hiperinflación. Y lamentablemente yo creo que o estamos a punto de entrar en ella, porque lo que vemos es que mes a mes la tasa de crecimiento de los precios se ha incrementado. ¿Qué significaría para los venezolanos caer en hiperinflación y cómo se deberían aplicar los correctivos? Recordando un poco experiencias de la región, experiencias como las que vivió Argentina, Brasil, donde la gente se sentaba en una mesa a comprar un producto y al momento de sentarse valía algo y cuando iban a pagar la cuenta era otro. ¿Eso se pudiera llegar a vivir aquí en Venezuela? Lamentablemente sí, y lo que siempre hablamos en las discusiones académicas, las crisis no tienen techo ni piso. Entonces, si te parece una inflación alta, 6.700% o 1.000%, el próximo año el Fondo Monetario está proyectando la inflación de Venezuela en 2.438%. Es decir, las cosas siempre pueden ir peor. Y pueden ir peor si el gobierno no toma decisiones en materia económica. Por eso es que hablábamos que esto ya no es un problema de la oposición o del gobierno, es un problema del país. El país está atravesando su peor crisis económica en la historia contemporánea, en los últimos 70 años, y se requiere que haya un acuerdo mínimo social para instrumentar, para que el gobierno, que es el que tiene la potestad de la política económica, tome medidas en materia macroeconómica y tome los correctivos que son necesarios para revertir este ciclo de desastre macroeconómico y social que vive Venezuela. Cuando se piensa en los correctivos, el Ejecutivo Nacional y distintos voceros también le atribuyen una arista de peso muy importante, que es la política. ¿Hasta qué punto piensa usted que la política ha permeado todo lo que es hoy la crisis económica y cómo llegar a un nivel de comprensión de que esta situación nos está afectando a todos por igual? Claro. No cabe duda que los desequilibrios políticos e institucionales que ha vivido Venezuela le han generado presión al desequilibrio macroeconómico. Es una economía muy sensible a estos desequilibrios. Y sobre todo, y lo voy a decir con mucha claridad y honestidad intelectual, como siempre, hay un gobierno que solamente piensa en política, que solamente piensa cómo ganar elecciones y cómo mantenerse en el poder. Y se ha olvidado hace mucho tiempo de gobernar, sobre todo de gobernar la economía, de generar una política cambiaria correcta, una política de precios correcta, una política fiscal que sea consistente con su política monetaria, es decir, un programa económico integral que resuelva los desequilibrios macroeconómicos y genere estabilidad macroeconómica. Si un gobierno quiere hacer algo muy bueno por los venezolanos, especialmente por los más humildes, debería dedicarse a gobernar la economía de manera sensata para generar estabilidad de precios, cambiaria y crecimiento del producto. El argumento que esgrimen distintos voceros del Ejecutivo Nacional cuando hacen referencia a la existencia de una guerra económica que procura una asfixia financiera de Venezuela, ¿piensa usted que es posible? Yo creo que esa hipótesis tiene muy pocas posibilidades de ser verificada empíricamente. Yo veo una economía en la ruta de una catástrofe macroeconómica que es Venezuela. En los últimos 4 años se ha perdido 35% del PIB, un tercio del PIB ha desaparecido. Y el origen de ese mal comportamiento está vinculado a las opciones de política económica por las cuales ha optado el gobierno. Y yo siempre lo resumo de manera en 4 o 5 líneas. Controles de cambio, controles de precios, controles de tasas de interés, controles del mercado laboral y hace muchos años las famosas expropiaciones y nacionalizaciones que impactaron muy negativamente los flujos de inversión directos privados e internacionales. Es decir, detrás de la política económica es que uno puede ver por qué Venezuela tiene el peor desempeño macroeconómico de América Latina. Y yo creo que la hipótesis de una guerra económica o el sabotaje
económico es muy poco o muy poco probable poder verificarlo empíricamente con cierta rigurosidad. Esta semana que comienza, el presidente Maduro ha exhortado a 800 empresas del país a que presenten un plan socioeconómico. ¿Qué expectativas hay acerca de este plan que se pretende presentar en las próximas horas? Yo hasta ahora, lamentablemente, no he visto ninguna idea innovadora en materia económica por parte de la Asamblea Nacional Constituyente. De hecho, uno de sus voceros habla de generar tipos de cambio múltiples. La historia de Venezuela y América Latina demuestra que los esquemas de tipos de cambio múltiples son un gran fracaso porque los agentes económicos hacen arbitraje y tienden a capturar la renta del tipo de cambio más barato. Entonces, al final, no veo ninguna idea innovadora que nos pueda arrastrar a un ciclo virtuoso. En América Latina hay una idea que es muy clara, con excepción de Cuba y Venezuela. Todas las economías de América Latina tienen un solo tipo de cambio, bajo diferentes regímenes. Algunos han dolarizado, otros han preservado su moneda con libre convertible, al caso de Perú o Chile, pero un solo tipo de cambio. Si tú estás hablando de 2 o 3 o 4 tipos de cambio, eso ha demostrado en América Latina y en Venezuela que no funciona y te genera todos los incentivos a la corrupción. ¿Quiénes tienen acceso hoy a esas divisas preferenciales? Yo quiero que esto me lo responda al regreso, así como también hablar del tema de la liquidez. Se ha vuelto un drama para los venezolanos poder portar dinero en efectivo, la introducción de un nuevo billete al cono monetario, esto y mucho más. Lo hablaremos al regreso al Descubierto con José Puente. Continuamos al Descubierto, conversando de uno de los temas más complejos y que representa mayor interés para los venezolanos, como es la situación económica del país. Para ello tenemos acá en el estudio con nosotros a José Manuel Puente, profesor titular de el IESA. Quedaba en el aire su respuesta sobre la liquidez. ¿Por qué la complejidad que tienen hoy los venezolanos para poder tener dinero en efectivo? ¿Qué es lo que está pasando? Y voy a citar, de acuerdo a las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela, del total de bolívares en circulación que había el 20 de octubre, última fecha de publicación de cifras oficiales por el BCB, solo el 6.36% se encuentra en papel moneda, y se ha hablado mucho de la impresión de papel inorgánico. ¿Qué es lo que está pasando? Tienes varios problemas explicando por qué el papel moneda, los billetes han desaparecido. Y uno muy claro es que Venezuela vive una alta y persistente inflación, que ya es hiperinflación o que está muy cercana de serla. Entonces, obviamente, tienes un uso intensivo de la cantidad de billetes que tienes que usar para hacer una transacción. Si hace un año necesitabas 5 billetes para comprar un bien, o necesitas para comprar el mismo bien 10, 15 o 20 billetes para comprar el mismo bien. Entonces, ese uso intensivo del papel moneda hace que escasee. Ese es un factor clave. Y después, si a eso le sumas un gobierno que de manera errada imprimió o generó los billetes de denominación equivocada, dada la magnitud de la inflación, te genera un cortocircuito que hace que el papel moneda desaparezca y no se puedan dar las transacciones del día a día. Y son los más humildes los que pagan esto más que proporcionalmente, porque la clase media y media alta tiene acceso a dinero electrónico, cheques o tarjetas de débito. ¿Pero qué pasa con esa población que no está bancarizada? Que como siempre no está bancarizada, y como siempre son los más humildes los que pagan los platos rotos de la incompetencia macroeconómica y de la alta y persistente inflación. Entonces, por ello decía, si el gobierno quiere hacer algo muy bueno por los más humildes, es generar estabilidad macroeconómica, control de la inflación, control del tipo de cambio, que está devaluando 2.000 bolívares cada día, y generar estabilidad macroeconómica, inflacionaria y crecimiento económico para favorecer a todos los venezolanos, pero particularmente a los más humildes. El 1 de noviembre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la entrada en circulación del billete de 100.000 como una respuesta a lo que él denomina la guerra de los billetes. ¿Contribuye el billete de 100.000 a, de alguna manera, liberar este problema que hay con la falta de liquidez? ¿Y qué va a pasar con los billetes de menor denominación? Claro, obviamente el billete de 100.000 va a ayudar, porque tienes un billete de una denominación muy grande, va a ayudar a resolver parte del problema, pero también te va a generar un impacto negativo colateral. Y es que hoy en día no existe un billete con un valor nominal que sea equivalente para dar un vuelto por un billete de 100.000. Entonces también vas a tener problemas. Yo creo que el gobierno debe haber emitido el billete de 100.000 junto al billete de 50.000. Y el segundo problema, si no atacas el origen del problema, que es el problema de inflación, a mediados del 2018 te vas a ver obligado a emitir tal vez el billete de 500.000 o 600.000 o 700.000, porque
el dinero está perdiendo su valor muy rápidamente en el tiempo. Eliminar y suprimir los ceros de los billetes. Esto también habría sido una de las propuestas por parte de algunos economistas. ¿Piensa que de alguna manera esto pudiera liberar un poco el sistema económico? Ya una vez eliminamos 3 ceros, hace unos pocos años. El problema es que como no atacaste el origen del problema y seguiste generando altas y persistentes inflaciones y devaluaciones, esos billetes muy rápidamente perdieron su valor. Sí, yo creo que en algún momento tendrás que ir a una reconversión monetaria, eliminar ceros como lo hizo Argentina, como lo hizo Brasil, como ya lo hizo Venezuela una vez. Pero el punto central es que ese efecto nominal de ceros no es el origen del problema, no es el centro del problema. El tema central es controlar la devaluación del tipo de cambio y la inflación que vive Venezuela. Es decir, el centro del problema es otro, no el número de ceros de la moneda. ¿De qué es un reflejo que exista este billete de 100.000? ¿Qué significa? De que estás en hiperinflación o muy cerca de ella. Eso lamentablemente es la expresión de esto. Entonces, cuando una moneda tiene que incorporar ceros en sus billetes, es una muy mala señal. Es porque el dinero está perdiendo su capacidad de compra en el tiempo muy rápidamente. ¿Cómo se pudiera resolver esta situación de la liquidez? Bueno, uno, el origen del problema, controlar el problema inflacionario y de devaluación. Y dos, emitir billetes en grupos que estén reflejando las necesidades de pago de los agentes económicos. Probablemente en algún momento tendrás que emitir el billete de 100.000, pero combinado con el billete de 50.000 y otra serie de billetes que complementen al billete y te permitan no solamente hacer los pagos, sino poder dar vuelto o cambio una vez que te generan un pago con un billete de altísima denominación. Pero el punto central es control de la inflación, y el control de la inflación tiene, como les decía, un origen monetario y fiscal y de producción de bienes muy claros que hay que atacar. Tiene que el gobierno ser consistente a la política fiscal y monetaria y generar las condiciones para que la economía vuelva a crecer y se expanda la oferta de bienes y servicios de la economía venezolana. Ese es el punto de fondo y central que hay aquí. Para expandir la oferta es necesario incrementar la producción, y para esto también es necesario hacer una planificación de costos. Desde el punto de vista de un inversionista, ¿cómo se pueden hacer proyecciones en la economía venezolana de cuánto va a costar un producto en el tiempo y poder garantizar un retorno de la inversión si hay tantas fluctuaciones? Claro, ese es un gran problema, y es por eso que la economía de facto ha tendido a dolarizarse y la gente está calculando los precios de los bienes y su retorno en dólares. El drama de esa dinámica es que los sueldos siguen estando en bolívares, y los sueldos de los venezolanos hoy son en dólares los más bajos de América Latina. Por primera vez en la historia contemporánea de Venezuela, Venezuela tiene un salario mínimo que es inferior a Haití o a Cuba. Y esto se ha logrado como consecuencia del proceso de pulverización de la moneda. Entonces, los agentes económicos están haciendo cálculos en dólares, pero el problema es que los salarios siguen estando en bolívares. José Manuel, has hablado de un tema bien importante, y es que muchas transacciones en el país de manera ilegal o al margen de la ley se están haciendo en dólares. ¿Cómo garantizar que existe una transparencia de mercados para que esto no se lleve a cabo? Porque hay muchos servicios que se están cobrando en esta moneda, cuando ha habido incluso propuestas por parte del presidente de la República de utilizar monedas alternativas para las transacciones comerciales de PDVSA. Sí, vamos con la primera parte de la pregunta, después con la segunda, que son las monedas. Es posible que la economía se esté dolarizando de facto y tarde o temprano terminemos con una economía dolarizada totalmente. Sin embargo, muchos de nosotros creemos que habría alternativas mejores para Venezuela, que sería el modelo peruano, el modelo chileno, preservar tu moneda con una consistente política económica y particularmente fiscal y monetaria, y pudieras preservar el bolívar como moneda nacional y no perdieras el margen de maniobra que te permite la política monetaria y cambiaria, que tú la cedes a la Reserva Federal de Estados Unidos cuando dolarizas a tu economía, y pierdes margen de maniobra en grados de libertad en política económica porque estás cediendo tu potestad cambiaria y monetaria a la Reserva Federal. Yo prefiero el esquema chileno, el esquema peruano de preservar tu moneda. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste eso? Porque ha habido también políticas del Estado. Recuerdo mucho esa campaña del Bolívar Fuerte que fue instaurada en función de eso, fortalecer el ícono del Bolívar sobre otras monedas. Y sin embargo vemos que hoy en día la realidad del mercado refleja que muchas transacciones se siguen haciendo teniendo como referencia el dólar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha fallado? Claro, porque esa reforma, esa reconversión monetaria fue una reforma cosmética. Eliminaste ceros, le diste un nuevo, denominaste un nuevo nombre a la moneda, Bolívar Fuerte, pero eso no fue acompañado de una coherente política económica, particularmente fiscal y monetaria. Y la moneda fue perdiendo valor muy rápidamente en el tiempo. Entonces nos dimos cuenta que esos 3 ceros que eliminamos los perdimos muy rápidamente. Conclusión, tienes que ir a reformas de fondo, y esto implica un programa integral de reformas que Venezuela tiene que
adoptar, que donde yo hablaba muy resumidamente, tiene que desmontar el control de cambio, tiene que desmontar los controles de precio, tiene que buscar ayuda financiera internacional para fortalecer su nivel de reserva. Una de las razones por la que moneda pierde valor muy rápidamente es porque no hay dólares o moneda dura para respaldar esos bolívares que están en el mercado, en la liquidez monetaria. Entonces tienes que ir a un programa integral de reformas para generar estabilidad macroeconómica y cambiaria y de precios que te permitan que esa moneda nueva que genere sea sostenible su valor en el tiempo. Cuando piensa en desmontar el control de precios, ya lo del control de cambio lo vamos a tocar más adelante, es imposible no pensar en lo que se publicó esta semana por parte de la SUNDE cuando se hace una nueva escala para el precio de un rubro bien importante para los venezolanos, es la carne, donde se fija como precio de referencia, por ejemplo, por citar algunos de los casos, el lomito, 80.000 bolívares el kilo. ¿Qué significa esto para los venezolanos cuando usted piensa que lo más prudente es no controlar los precios? ¿No sería esto más avasallante para los venezolanos? Yo creo que hay un dilema muy grande y es muy claro lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años, que no hacer los ajustes implica generar desabastecimiento. Entonces, sí, yo creo que aún las economías más liberales tienen ciertas regulaciones y controles sobre los precios, pero esos precios no pueden ahogar las posibilidades de producción. Cuando tú generas precios ficticios que están por debajo de la estructura de costos de producir un bien, los bienes desaparecen. Entonces, al final puede ser el remedio peor que la enfermedad. Entonces, los controles de precios excesivamente rígidos en el tiempo terminan destruyendo producción y abastecimiento en la sociedad venezolana. Y hoy en día tú ves un doble fenómeno muy dramático. Lo que puedes conseguir, lo consigues a un precio que tal vez no lo puedes pagar, y lo que puedes pagar no lo consigues porque desapareció de los anaqueles. Entonces hay que resolver ese dilema y ir a un esquema donde las cosas cuesten lo que cuesta producirla, que su valor sea, y no generes desabastecimiento. En ese debate de sinceración de precios en cuanto a pagar lo que es justo y lo que cuesta la producción, uno de los rubros que ha sido más cuestionado es el precio de la gasolina, porque hay distorsiones muy simbólicas. ¿Piensa que de alguna manera para cubrir el déficit fiscal se debería incrementar el precio de la gasolina y hacer una sinceración de varios aspectos de la economía local? Adriana, tú tocas un punto que es central, porque al final las distorsiones de precios están en toda la economía. El precio del dólar está distorsionado. 10 bolívares por dólar no refleja la realidad de este mercado cambiario. El precio de la gasolina, 1 o 2 centavos de dólar por litro, no refleja el costo de producirla. O sea, todos los precios están distorsionados y la economía no está haciendo una asignación eficiente de los recursos porque todos los precios han sido distorsionados y los incentivos de precios han sido minados. Entonces, en la gasolina tú tienes un ejemplo muy claro. Yo no tengo la menor duda en este momento de país tan complejo de que la gasolina debería costar al menos el precio que cuesta producirla. ¿Por qué? Porque no hacerlo te transforma en una especie de Robin Hood, pero al revés. Cuando tú subsidias la gasolina, le estás dando un subsidio implícito a los grupos de ingresos altos y le estás cobrando la factura a los más humildes. Entonces es como ser Robin Hood, pero al revés. La pérdida fiscal para el Estado, con los precios actuales, pueden ser 5, 6, 7 mil millones de dólares al año. La pregunta que debemos hacernos como venezolanos es, ¿cuántas escuelas, cuántos hospitales podríamos construir con esos 5, 6, 7 mil millones de dólares? Entonces, el ajustar los precios de toda la economía tiene que ver con ajustar los precios de los servicios, electricidad, agua, ajustar la gasolina y los otros subsidios y el tipo de cambio tiene que reflejar un precio real para que haya una asignación eficiente de los recursos y un uso racional de los recursos escasos. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso quiero que hablemos de la reestructuración de la deuda. La fecha tope ha sido el 13 de noviembre y ha habido un debate internacional acerca de esto. Ya ha habido pronunciamientos de Rusia y de China, quienes confían en la capacidad de pago que pueda tener Venezuela en el futuro. Sin embargo, hay señalamientos que plantean la posibilidad de que Venezuela caiga en default. Vamos a hacer una pausa y ya venimos al descubierto. Gracias por continuar con nosotros al Descubierto. Seguimos hablando de economía y lo estamos haciendo con José Manuel Puente, profesor titular de el IESA. La reestructuración de la deuda ha sido uno de los temas más controversiales esta semana. Ha habido pronunciamientos por parte del gobierno ruso en la voz de su ministro de Economía, quien ya señalaba que estaba pactado un acuerdo de reestructuración de una deuda de más de 3.000 millones de dólares
de acuerdo a las condiciones convenidas. También China esta semana se pronunciaba de que había un convenio de reestructuración de la deuda y muchos no comprenden en qué consiste este proceso. Quisiera que nos lo aclarara y después entramos en la otra fase de lo que le preguntaba antes sobre la posibilidad de que Venezuela caiga en default. Sí, bueno, la parte del problema de Venezuela es que tiene una deuda que ha quintuplicado en los últimos 18 años, la deuda pública externa total, y se han acumulado una serie de pagos muy fuertes año a año. Desde aquí hasta el año 2024 tenemos entre 8 y 11 mil millones de dólares en pagos anuales. Entonces, a Venezuela se le está haciendo cada vez más difícil cumplir con los pagos y es por eso que decreta, en mi opinión fue errado, pero ellos dicen que decretan una reestructuración de deuda. Que es un canje de bonos de un periodo de vencimiento por otro periodo de vencimiento con otras condiciones. Pero aunque entendemos que era necesaria la reestructuración, esta reestructuración es justo en este momento que vive Venezuela, un momento macroeconómico muy negativo, con precios del petróleo relativamente bajos, en nuestra opinión, y lo vemos en los resultados macro, está agudizando los desequilibrios macroeconómicos que estaba ya mostrando la economía venezolana. Vemos que después de los anuncios del jueves en la noche, el tipo de cambio se ha devaluado cada día 2.000 bolívares. El riesgo país, que publica JP Morgan, pasó de 3.000 puntos básicos a 5.000 puntos básicos y los precios de todas las deudas venezolanas, tanto de la República como PDVSA, bajan dramáticamente. Es decir, la reestructuración lo que ha hecho es impactar negativamente a una economía que ya estaba viviendo un ciclo recesivo inflacionario muy agudo y lo que está haciendo es agudizando los desequilibrios macroeconómicos que ya Venezuela tenía antes de haberse anunciado. Y para cerrar la idea, y después podemos explicarlo en detalles, yo veo con muy pocas probabilidades de que el gobierno de manera exitosa pueda reestructurar esa deuda por múltiples razones que puedo explicar ahorita. ¿Quién está apostando a que Venezuela no pague la deuda? Porque se han atribuido también razones políticas. El gobierno ha señalado en varios contextos que ha habido una suerte de cruzada internacional por parte de líderes de la oposición, quienes procuran sanciones económicas y financieras a Venezuela con el objetivo de asfixiar el sistema económico local. Yo no sé quién está apostando a la cesación de pagos o default. Lo que puedo decir es que yo no. Muchos venezolanos apostamos al éxito de Venezuela, no al fracaso. Lo que pasa es que vemos los números con mucha objetividad y ciertamente Venezuela declara una reestructuración de su deuda el jueves por un problema de insolvencia. No tiene la liquidez para hacer frente a sus pagos de deuda. Pero ante esa falta de liquidez también hay una gran reserva internacional y una reserva en crudo que pudiera ser garantía de pago. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esa inconsistencia? No, seguro. Venezuela sigue teniendo las reservas petroleras más grandes del mundo, que de hecho a eso voy a referirme yo al final porque es una oportunidad real. Pero el cash, el efectivo para hacer frente a las deudas que tiene, no lo tiene. Ese petróleo se extrae y se convierte en efectivo, pero mientras no se extraiga y no se exporte, no lo hace, no se convierte. Entonces, realmente el problema de Venezuela es un problema de iliquidez y de mal manejo macroeconómico que le está presentando serios retos a la economía venezolana para hacer frente a sus acreencias externas. Y eso es una realidad. Y es por eso que declara o decreta la reestructuración de sus pagos de deuda. Hay un trabajo especial en torno a este tema que salió publicado en un diario de circulación nacional que se titulaba "Sanciones de Estados Unidos aceleran eventual default de Venezuela, ya que disminuye interés de inversionistas". El gobierno siempre ha dicho que van a honrar las deudas y hay un aspecto que resulta un poco complicado para los comunes que no manejamos estos datos técnicos y teóricos de la economía, y es cómo las calificadoras de riesgo aún siguen poniendo en desventaja a Venezuela cuando se han honrado los compromisos internacionales. ¿Qué aspectos influyen? Voy a tomarme 1 minuto y medio en comentar esto porque creo que es muy importante. No cabe duda que el gobierno venezolano en los últimos 18 años ha tenido la intención de pagar y ha sido un buen pagador. Eso hay que reivindicarlo y es cierto. Pero también es cierto de que Venezuela tiene el riesgo país, uno de los riesgos país más altos del mundo, porque entre otras cosas ha tenido una gran inestabilidad política, institucional, y en los últimos 4 años ha tenido el peor desempeño macroeconómico de América Latina y probablemente del mundo. Es decir, es un gobierno 4 años, un país 4 años en recesión, con la inflación más alta del mundo y con su commodity, que es la fuente central de sus ingresos, petróleo, cayendo a 1/3 de su valor de lo que tenía en el año 2013 o 14. Entonces, todo ese contexto macro, petrolero y político, también los mercados lo analizan. Y es por eso que Venezuela tiene el riesgo país, uno de los más altos del mundo. No es nada personal contra Venezuela, es que Venezuela ha tenido un terrible desempeño macroeconómico y su solvencia, su capacidad de pagos, a pesar de la buena intención que pueda tener su gobierno, se ve mermada ante la escasez de recursos en divisas
consecuencia de la caída de los precios del petróleo. Las sanciones financieras aplicadas por Estados Unidos a Venezuela, ¿qué impacto tienen, sobre todo en el aspecto de la triangulación de los pagos y todo el tema financiero para Venezuela y PDVSA? Por eso es que decía, yo veo con muy poca probabilidad de que el gobierno pueda reestructurar la deuda externa con éxito por el componente macroeconómico de la economía venezolana, por la caída en los precios del petróleo, que es su principal fuente de ingresos petroleros, pero además por las sanciones, lo cual limita mucho al gobierno de, por ejemplo, obtener recursos frescos de los Estados Unidos. Entonces, esa serie de factores hacen que, lamentablemente, no porque yo lo desee, sino porque lo estoy analizando como académico, hacen muy poco probable que Venezuela reestructure su deuda y los peligros de default, de cesación de pagos, aumentan abrumadoramente y Venezuela lamentablemente tiene muchas probabilidades de caer un default en las próximas semanas o meses. A nivel de prioridades, ¿qué debería hacer Venezuela desde el punto de vista financiero y controlando todas estas variables macroeconómicas? ¿Atender las necesidades locales del país o se trataría más bien de honrar los compromisos internacionales? ¿Qué sería lo más pertinente para el país? Eso es una buena pregunta y me ponen aprietos, pero es la manera correcta de enfocarlo. Yo creo que Venezuela no debe descuidar la atención de su gente y sobre todo tener el acceso a dólares para medicinas y alimentos fundamentales. Una vez que garantice eso, puede hacer sus pagos internacionales. Entonces Venezuela inevitablemente tiene que ir a un proceso de reestructuración, eso es correcto. Lo que pasa es que tendría que haberlo hecho en una circunstancia macroeconómica, en una circunstancia política mejor y sobre todo en una circunstancia que le permita un mayor margen de maniobra. En este momento probablemente ni la circunstancia, ni los precios del petróleo, ni el equipo negociador de esa deuda es el mejor para lograr con éxito ese resultado. El tema de la confianza en economía es una palabra fundamental. ¿Cómo generar confianza en los inversionistas? ¿Cómo generar confianza en los mercados internacionales sobre Venezuela? La credibilidad es un factor que tú construyes en el tiempo. En la medida que tú te comportas bien, eres serio, eres responsable, generas credibilidad. Si tú te comportas mal, si tú generas inestabilidad macroeconómica, institucional, política, obviamente los mercados te perciben de manera negativa. La reputación se construye con una historia de buen comportamiento y Venezuela no se ha comportado bien en materia económica, institucional o política en los últimos años, lamentablemente. Entonces la credibilidad en los mercados es muy limitada. ¿Hasta qué punto pudo haber sido socavada la credibilidad por distintos factores políticos? Claro, yo quiero contraponer el argumento a esto. ¿Cómo es posible que un país, después de haber vivido el choque petrolero más grande en duración e intensidad de su historia, termine al borde de un default, de una cesación de pago, y viviendo 4 años consecutivos de recesión con la inflación más alta del mundo? Para mí el drama es que un gobierno fue muy incompetente en el manejo macroeconómico y dilapidó el choque petrolero más grande en duración e intensidad de su historia. Y hoy se encuentra en una esquina muy oscura de la historia, con la peor crisis económica y al borde de un default después del choque petrolero, casi 900.000 millones de dólares. Entonces yo plantearía el problema desde este ángulo. ¿Por qué ese gobierno está en estas circunstancias después de este choque petrolero? Un gobierno que hubiera hecho un buen uso del ingreso estaría hoy en una situación mucho más cómoda de la que está el gobierno venezolano. ¿Cómo se vuelve compatible este escenario que usted describe con el escenario electoral? Estamos a la víspera de unas elecciones municipales el 10 de diciembre y el año 2018 es un año electoral. ¿Cómo se vuelven compatibles todos estos planos? ¿Compatible o incompatible? Como usted lo diga. Sí, como usted lo diga, usted es el economista. Bueno, no, obviamente muchos de nosotros defendemos la democracia hasta sus últimas consecuencias y lo que la mayoría decida, eso lo respetamos todos. Pero no hay correlación en Venezuela entre decisiones de voto y desempeño macroeconómico del gobierno. Uno de los dramas que vive Venezuela como democracia es que tal vez hay un gobierno que está ganando elecciones o controlando cada vez más poder cuando vive su peor crisis económica de la historia. Y se rompe un hilo conductor central en democracia. Los gobiernos que lo hacen bien, resuelven problemas y generan riqueza y bienestar, ganan elecciones. Los gobiernos que no lo hacen, pierden elecciones. Y en Venezuela no está muy claro ese hilo conductor que determina mucho de la calidad de la democracia. Y yo creo que ahí no pierde la oposición, pierde todo el país cuando este efecto causal tan importante en democracia se rompe y los gobiernos incompetentes que llevan a la ruina a los países siguen ganando elecciones o siguen controlando el poder. Ese es el verdadero drama de Venezuela. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso quisiera que hiciéramos las proyecciones para el 2018. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué nos espera? Desde esa narrativa quisiera que conversáramos en la parte final de Al Descubierto. Ya venimos.
Llegamos a la parte final de Al Descubierto. Estamos conversando con el economista, profesor titular del IESA, José Manuel Puente. Para finalizar, las proyecciones. ¿Qué se espera para el 2018 cuando ha habido cifras que no son nada alentadoras en torno al cierre final en términos de inflación? Sí, utilizando por ejemplo las proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario proyecta que para el año 2018 la inflación tomaría un nivel aún más alto y la proyecta en 2.349%. Es un informe que acaba de producir el Fondo Monetario que lo publica hace un par de días. Y también asume que Venezuela va a tener un ciclo recesivo de al menos el menos 6%, que se suma a los 4 años de recesión. Es decir, lamentablemente Venezuela tiene muchas probabilidades, estos son proyecciones y son solo probabilidades estadísticas, de seguir por un quinto año de recesión con menos 6% de contracción y con una inflación aún superior a la del 2017 de 2.349%. Ese es el panorama a la luz de hoy para el año 2018. ¿Qué soluciones hay? Lo que decía, aquí no hay que inventar el agua tibia. Y el agua, una de las cosas buenas de llegar de último a las reformas en el continente es que puedes ver todo lo que hicieron tus vecinos para controlar el proceso de hiperinflación, para recuperar crecimiento y abastecimiento. Pero yo he hablado de un programa de reformas integrales. Un programa de reformas que me va a tomar 30 segundos para plantear un poco lo que creo que hay que hacer antes de desarrollar las ideas económicas. Una es que hay que generar una narrativa, un mensaje que logre conectarse con las emociones, sentimientos y sueños de la gente común. Es conectarse y que esa narrativa tiene que ir en dos direcciones. Una es por qué llegamos aquí. Yo vengo afirmando que hemos llegado aquí a la peor esquina de la historia económica venezolana como consecuencia de un CEP de política económica, como consecuencia de un modelo de desarrollo equivocado. Hay opciones de política económica que te llevan al bienestar, a la riqueza y a la equidad, y hay opciones de política económica que te llevan al fracaso. La sociedad venezolana tiene que entender muy claramente la diferencia entre una y la otra. Y la segunda parte de la narrativa tiene que ser, bueno, estás viviendo la peor crisis económica de tu historia. ¿Cómo sales de aquí? Bueno, hay un CEP de política económica, de política pública que han implementado el resto de América Latina que te puede llevar... ¿Cuáles pudieran ser los países de referencia? ¿Ecuador? Bueno, a mí me gusta mucho en la coyuntura actual Perú. Perú es la economía con el mejor desempeño. Chile tal vez. Sí, Chile es la economía más consolidada del continente, mucho más cerca del primer mundo que del tercero. Pero la economía que más ha crecido en los últimos 15, 18 años es Perú. Entonces tú puedes ver en Perú cómo no hay que descubrir el agua tibia, un esquema cambiario con un solo tipo de cambio competitivo, con una política fiscal y monetaria consistente, con un muy bajo nivel de regulaciones o controles, con un solo tipo de cambio. Esto que decía de los controles de cambio y con tipos de cambio múltiples no es descubrir el agua tibia, es lo que tiene toda América Latina, un solo tipo de cambio. ¿Cómo está funcionando la asignación de divisas preferenciales? Bueno, hablábamos un poco antes de eso y una de mis preocupaciones es que cuando tienes un dólar o el precio del bolívar dólar oficial, que es 3 o 4 mil veces inferior al tipo de cambio paralelo, se te generan tremendos incentivos a la captura de renta. Y una de mis preocupaciones es que el esquema cambiario venezolano no pueda ser desmontado porque hay un grupo de interés o grupos de interés que han capturado un negocio que es mejor que el narcotráfico, que es comprar dólares a 10 y venderlos por lo que valen. Entonces, esa captura de rentas, en mi opinión, es el principal obstáculo que tiene hoy la política económica, que es vencer a grupos de interés que han capturado renta y el privilegio o beneficios del 1 o 2% de la sociedad termina siendo el costo del 98% del país. Tenemos que romper con esos grupos de interés, llevar a cabo reformas y ir a un esquema que sea más sensato, similar al que pueda tener Perú, Chile o el mismo Brasil y Argentina. Y tiene que ver con un tipo de cambio único, con desmontaje de los controles de precios, con busca de ayuda financiera internacional para fortalecer tus reservas internacionales y todo eso enmarcado en un programa de reformas integrales. ¿El uso de monedas alternativas que planteara el presidente de la República, Nicolás Maduro, pudiera ser una vía? Yo creo que esa es otra idea hecha con gran voluntarismo, con mucho romanticismo, pero con muy pocas posibilidades de ser exitosa. El 80% de las transacciones que se hacen en el mundo se hacen básicamente en dos monedas, euros y dólares americanos. Y aún la libra esterlina, que es una moneda muy fuerte, de un país muy fuerte, la Gran Bretaña, son el 5 o 6% de las transacciones internacionales. Pensar que el rublo o la rupia pueden ser una moneda de referencia mundial, eso es muy poco probable. Entonces, al final, no creo que sea viable el implementar las canastas. Un consejo para los venezolanos, ¿qué deberían hacer cuando cobren sus utilidades? Se acerca Navidad, yo sé que da un poco de risa pensar en una opción para la economía doméstica, pero muchos venezolanos estamos preocupados por este escenario. Claro, en escenarios de alta y persistente inflación, lamentablemente, tener el dinero en el banco, ahorrarlo, es muy mal negocio.
este es el momento, y yo odio decir estas cosas, pero Venezuela no te permite otras alternativas de irte a la compra de bienes que preserven su valor en el tiempo. Si tienes dinero, este es el momento de comprar las cosas que necesitas, porque dentro de un mes o 2 meses van a ser mucho más caras, y tener excesivos bolívares en el banco es perder tu dinero, porque simplemente la inflación corre a una velocidad mucho mayor a la tasa de interés que te paga el banco. Entonces, este es el momento de protegerse en activos o moneda dura que preserve su valor en el tiempo. Un mensaje final. ¿Hay luz allí en el fondo de ese túnel en el que está inmersa la economía venezolana? Sí, yo creo que esto es, por supuesto, lo muy importante. Venezuela sigue siendo el país con las reservas petroleras más grandes del mundo. El 25% del petróleo del mundo está aquí. Tenemos más petróleo que Arabia Saudita, solamente que producimos 5 veces menos petróleo. Y eso siempre le brinda a un país una oportunidad extraordinaria de reinventarse. Si Venezuela tiene el liderazgo correcto, con la visión correcta y el set de política económica y política pública correcto, ese 25% del petróleo del mundo te puede ayudar a volar y a volar a altas tasas. Es decir, Venezuela es una economía que tiene muchas posibilidades reales de reinventarse si su país y su liderazgo así lo quieren. Y eso no hay que perderlo de vista. Bueno, un mensaje alentador en medio de todo lo que se ha descrito en este programa. Gracias por estar con nosotros, José Manuel Puente, economista, profesor titular del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por acompañarnos como siempre. Será hasta la próxima.